Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideando mi Ciudad. Estamos desde la ciudad de La Paz transmitiendo este programa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago con una bicicleta? Pues este instrumento, esta bicicleta, en otros países, en otras ciudades, está siendo utilizado día a día como su transporte público. En bicicleta van a trabajo, en bicicleta van a la universidad, en bicicleta van a colegio, en bicicleta hacen absolutamente todo. Hay ciudades que inclusive han llegado a un 60% de las personas que utilizan bicicleta a diario. Imagínense eso. Es decir, hay más bicicletas que vehículos. Y se preguntarán por qué se utiliza más la bicicleta que los vehículos. Pues la bicicleta trae muchísimos beneficios. Beneficios para la salud, porque estamos haciendo ejercicio. Beneficios para nuestra ciudad, porque efectivamente contribuye para eso y vamos a hablar el día de hoy de esa temática. Y también trae beneficios para nuestro medio ambiente. El día de hoy vamos a hablar de ciudad para ciclistas. Esa es la temática, acompáñenos, vamos a tener entrevistados especiales, vamos a ver qué ocurre en otras ciudades, un tema realmente sensacional. Antes de empezar, los invitamos al segmento Noticias Urbanas. Veamos qué es lo más importante que ha acontecido esta semana en las ciudades de Bolivia. Bienvenidos a nuestro segmento de Noticias Urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. Esto ha sido lo más relevante. Vámonos hasta Cochabamba. El municipio del Valle Alto da continuidad a la construcción de un complejo para cerrar el botadero de Caracara. Noticia positiva para Cochabamba. En Tarija, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social ejecutará proyectos con un presupuesto de 90 millones de bolivianos para diferentes municipios de esta urbe. Noticia positiva para Tarija. En Santa Cruz, un bloqueo dejó 3 millones de toneladas de basura sin recoger. Noticia negativa para Santa Cruz. Vámonos nuevamente a Tarija. Habitantes de esta ciudad advierten 15 días más de plazo para el cierre del botadero. Noticia negativa para Tarija. En Caraparí, autoridades municipales de esa región entregaron equipamiento para estudiantes de gastronomía. Noticia positiva para Caraparí. En Cochabamba, la gobernación de esta región prioriza para el 2023 la Ciudadela de la Salud, gestión de basura y limpieza del río Rocha. Noticia positiva para Cochabamba. Nuevamente en Tarija, gracias a un convenio suscrito con la UPRE, la alcaldía de esta ciudad concreta 8 millones de bolivianos para la construcción del colegio Elogio Ruiz. Noticia positiva para Tarija. Esas han sido las noticias urbanas más importantes en nuestro país, en las ciudades de nuestro país. Como es habitual, la familia espera este segmento, el segmento donde pueden participar tratando de adivinar de qué ciudad son las imágenes. Les presentamos las imágenes. ¿Qué ciudad es? Véanlas, por favor. Participen en familia, escríbanos, mándenos a través de las redes sociales sus comentarios, apuesten en casa. ¿De qué ciudad se tratan estas imágenes? ¿Qué ciudades? Y bien, hoy vamos a hablar de una temática muy interesante que está relacionada a este instrumento que tengo en mis manos, ciudad para ciclistas. Y es importante que veamos el siguiente segmento. En Encuentra la Diferencia vamos a ver justamente sobre esta temática. Veamos, por favor, qué sucede en Encuentra la Diferencia. Bienvenidos al segmento Encuentra la Diferencia. En esta oportunidad te invitamos a ver esta primera imagen y analizar la situación de esta ciudad. Esta fotografía fue captada el año 2009, donde se puede observar un espacio urbano abarrotado de vehículos que se encuentran parqueados. La segunda imagen, captada el año 2014, solo 5 años después, podemos apreciar el mismo espacio de la ciudad, pero claramente se visualiza que donde se parqueaban vehículos, ahora se parquean bicicletas. Ambas imágenes le pertenecen a la ciudad de Copenhague. Con el transcurso de los años, esta urbe utiliza preferencialmente las bicicletas como medio de transporte y logró convertirse en la mejor ciudad para pedalear. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en los beneficios que conlleva manejar bicicleta?
pues son varios, entre el cuidado del medio ambiente, bienestar físico y sobre todo menos congestión en las ciudades. Esta es una situación que todos los bolivianos deberíamos analizar para tener ciudades menos caóticas y más amigables con el medio ambiente. Copenhague es una ciudad ejemplo. Fíjense que desde 2009 al 2014 nos muestra unas transformaciones sensacionales. En un lugar donde estaba abarrotado de vehículos, hoy está llenísimo de bicicletas. Solo bicicletas. Solamente para tener un dato en cuenta, donde se parquea un vehículo pueden parquear 20 bicicletas. Es decir, esa es la reducción del espacio público que se puede generar utilizando bicicletas para el transporte público, no solamente en los parqueos, sino también en las calles. Por eso que se está aplicando este sistema, se está utilizando este modo de transporte para reducir también la congestión vehicular en las ciudades. De eso vamos a hablar con nuestra invitada especial el día de hoy. Por favor, la presentemos. Ella es Mariana Serrano, que pertenece a un colectivo. Veamos, por favor, su presentación. Mariana Serrano Viruet, psicóloga y antropóloga de profesión. Cuenta con cursos de posgrado en investigación, acción y educación superior. Culminó su maestría en estudios urbanos en la Flaxo, Ecuador. Y desde el año 2018 se encuentra en constante formación sobre urbanismo feminista y movilidad con perspectiva de género. Tiene una amplia experiencia en territorialidades urbanas, infancias urbanas, mujeres, movilidad y género, ciudad feminista, cuidados y protección. Coautora de la investigación La ciudad está hecha para nosotras, movilidad cotidiana de las mujeres en las ciudades de La Paz y Sacaba. Es activista de ciclismo urbano, forma parte del equipo de coordinación de Movimiento Masa Crítica de La Paz desde el año 2016 y fue fundadora del colectivo Mujeres en Bici Bolivia el año 2020 para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, así también como instrumento de autonomía y libertad para las mujeres. Es un gusto para mí presentarles a Mariana, tenerla en nuestro programa Ideando mi Ciudad. Bienvenida, Mariana. A ella la hemos visto llegar en su bicicleta a este lugar. Estamos en la ciudad de La Paz, en la avenida del Poeta, y pues con ella vamos a hablar de esta temática tan interesante, ciudades para los ciclistas. Y para arrancar así de frente con ella, quisiera que nos comentes, Mariana, a tiempo de darte la bienvenida, hablando de nuestras bicicletas, ¿qué beneficios le puede traer la bicicleta a la ciudad y qué beneficios le trae también para la gente? Bienvenida. Gracias, César, un gusto de estar aquí contigo y además en medio, en el centro de la ciudad y con nuestras bicicletas. Mira el Puma, el teleférico, y ya vamos a hablar de todo esto, ¿no? Bueno, los beneficios son inmensos para una ciudad, tanto para una ciudad como para la gente, ¿no? Empecemos por la gente. Estamos con el tema de salud, que todos lo sabemos, ¿no? Es un ejercicio súper completo manejar bicicleta, y más aún en una ciudad como La Paz, ¿no? Que nos exige un poquito más subidas, bajadas, etcétera. Entonces, ayuda mucho en el tema de la salud. El tema económico, es fundamental el tema económico, ¿no? Porque eso es lo interesante de la movilidad activa, que tú eres quien la impulsa y no tienes que pagarle a nadie para que te transporte. Pero además está el tema de la autonomía, que manejamos mucho este tema con las mujeres, de la autonomía y libertad, ¿no? En el momento que tú quieras, agarras tu bicicleta y te transportas. No dependes de un medio de transporte público, de pagar pasaje, de que venga o no venga el taxi, nada, te da mucha autonomía. Y el tercero, súper importante, es el tema medioambiental, ¿no? Que obviamente con la bicicleta no contaminamos el medio ambiente, ¿no? Pero además, yo sí creo que en términos urbanos hay otros beneficios más, ¿no? Por ejemplo, el uso de la bicicleta no tiene la velocidad que tienen los autos, ¿no? Entonces, en términos de la dinámica urbana, el uso de la bicicleta baja un poco la velocidad de la ciudad, ¿no? Que es tan nociva para quienes caminamos también la ciudad, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados, y La Paz, si hacemos una auditoría urbana, digamos, está tiene una tendencia a privilegiar el uso del automóvil. Entonces,
y no tanto de las personas que caminamos y obviamente menos de las que estamos andando en bicicleta. Entonces hay un tema también ahí de la dinámica de la ciudad, de cómo cómo podría ir transformando la dinámica urbana de nuestra ciudad y de otras ciudades, ¿no? El uso de la bicicleta. Y Mariana, muchas gracias. Sabes, tenemos un segmento donde salimos a las calles y les preguntamos a las personas qué opinan, porque este es un programa que está orientado a la participación y a la opinión ciudadana. Salimos y le dijimos, ¿crees que tu ciudad está adecuado para la bicicleta o no? Es un programa además a nivel nacional, entonces puede haber diferentes opiniones. Y les preguntamos si estaba adecuada o no y por qué. Veamos qué han opinado. Hay muchos baches también, subidas y bajadas, y es peligroso, porque a veces, digamos, vas manejando y un auto pasa o te puedes estrellar o te puede atropellar. Es bastante peligroso, por ejemplo, las pendientes y baches, por ejemplo, pueden tener accidentes, y tampoco hay ciclovías para la seguridad de los ciclistas. Las calles son muy angostas y es peligroso incluso andar en bicicleta, ya que si vas por los peatones, cualquier accidente es tu culpa, y si vas por la carretera, los autos no da. En este momento no. En zonas periféricas podría ser, porque ya la urbanización como tal no te permite adaptar para que sea una vía que tenga acceso a bicicletas. Hasta los mismos conductores no son educados y no dan acceso a las bicicletas. No, existen varias pendientes, subidas y bajadas, y es muy arriesgado. La cuneta de La Paz no, porque en sí tiene muchas pendientes o puede uno acelerar y si el freno le falla puede causar accidentes. Yo me quedo con una de las opiniones que quiero resaltar, que dice, en este momento no. Es decir, como diciendo, en el futuro sí se podría. Y es justamente lo que creemos nosotros, bueno, Mariana, yo y muchos que creemos que sí se puede manejar bicicleta, inclusive en la ciudad de La Paz. Porque a pesar que tiene sus pendientes, a pesar que está en un hueco, una serie de cosas, si se asumen ciertas medidas, si se asumen ciertas normas, si se hacen algunas inversiones necesarias, creo que podemos tener una ciudad para la bicicleta. Pero ¿qué opinas tú, Mariana, de lo que han dicho las personas? Sí, estoy súper de acuerdo. La gente es muy capa en las cosas que opina, ¿no? Mira, una de las limitaciones más grandes que tenemos para manejar bicicleta es la falta de infraestructura, de cicloinfraestructura en la ciudad. En Bolivia en general este es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sales en la bicicleta, como he salido ahora, vas al banco y no tienes dónde parquear tu bicicleta, porque puedes llegar a generar las competencias para manejar en esto que es tráfico abierto, digamos, ¿no? Sin la ciclovía, aun cuando es peligroso, pero digamos, lo haces, lo he hecho muchas veces. Vas al banco, vas al doctor, vas a tu universidad, vas a tu trabajo y no tienes dónde parquear tu bicicleta. Entonces es un dolor de cabeza. La falta de cicloinfraestructura es una limitación tremenda que tenemos. Pero es bien importante hablar de esto, que esto también es un proceso, ¿no? Ya vamos a hablar seguro de los proyectos que hay en La Paz y en otras ciudades respecto a las ciclovías. Y es un proyecto que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, ha durado 40 años. Este año estamos a los 40 años de que han empezado a trabajar en una ciudad que tenga cicloinfraestructura. Es un proceso largo, ¿no? Entonces, el primer punto, la limitación, es la falta de infraestructura. Segunda cosa que pienso que tienen toda la razón es no basta saber manejar bicicleta, desde mi perspectiva, para poder manejar bicicleta en la ciudad. Considero que existen ciertas competencias, hay tips, digamos, que son súper importantes para manejar bicicleta en la ciudad. De cada uno, es decir, cada uno tiene que tener ciertas Tenemos que competencias. formarnos, así como nos formamos para manejar auto, tenemos que capacitarnos para manejar en la ciudad. Por ejemplo, uno de ellos decía, si manejamos sobre la acera y pisamos a una persona, ¿es un problema? Por supuesto que es un problema, porque con la bicicleta le puedes hacer daño a una persona que está caminando.
Entonces yo Otra pido... decía, puedo perder los frenos, pero eso no va a suceder. Eso Si es que, otra ¿sabes? responsabilidad que tenemos, mantener nuestra bicicleta en buen estado. Correcto. No porque es la bicicleta y que está ahí a veces Pero es como guardada. cualquier persona que maneja un vehículo también tiene que tener un buen Hace estado. Por eso hay mantenimiento. revisión técnica vehicular Cada y todo eso. 5.000 Se supone que tiene kilómetros, que haber. lo mismo. Es por eso que incluso esto del mantenimiento es parte de los conocimientos que tienes que tener, de que no basta tener una bici, no basta solo saber manejar bici, que te hayan enseñado a manejar bici para manejar en la ¿Cuáles ciudad. son esos tips así, Te digo. en resumen, para Ya. que ganemos tiempo? Mira, algunas cosas son súper básicas, ¿no? Por ejemplo, cuando manejamos bicicleta en la ciudad, tú no puedes manejar en la acera. Sí, La por acera es para El las y los peatón. peatones, ¿no? Cuando te subes a la acera, te bajas de la bicicleta, porque ahí puedes causar problemas. Otro tema, hay cosas bien importantes y súper básicas, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo no sabía subir y bajar de la bicicleta por el pedal, Ajá. parándote en el pedal. Y cuando yo he aprendido a manejar bicicleta, que ha sido con el acompañamiento de otra mujer, lo primero que me ha observado ha sido subir y bajar por el pedal. Entonces yo buscaba, como muchas personas lo hemos hecho, una piedrita, la acera, ¿no? Y eso te causa una inseguridad tremenda con el auto, ¿no? Entonces es una cosa que la aprendes además en 15 minutos. No necesitas más tiempo para aprender eso. Otra cosa es aprender a manejar sin setear. Básico para manejar bicicleta en la ciudad, porque estás manejando por el lado derecho, digamos en el caso de esta avenida, y si seteas es un riesgo para el que conduce y para el que maneja. Otro tip, aprender, igual son ejercicios súper fáciles cuando estás manejando, a ver atrás y no setear. Y no setear. Es otra habilidad importante que tienes que aprender. El mismo frenado también. O sea. Exacto, que tienes que frenar con el de atrás, y en casos en La Paz de bajadas súper pendientes, aplicas el freno de adelante, pero suave, porque si no te vas hacia adelante. Otro tip igual es el de los cruces de las calles. Tienes que, una cosa súper básica para los ciclistas urbanos es ser visible. No solamente con tu vestimenta, ¿no? En la noche tener luces, eso es un tip, un conocimiento. Tú no puedes salir sin luces, tú no puedes salir sin casco, menos en La Paz. En La Paz no. Puede ser que otras ciudades, por ejemplo Tarija, he visto que la gente a veces no usa casco, pero la Tarija, por ejemplo, tiene otra velocidad. No debe haber excepción a la regla. La regla debía ser siempre el casco, ¿cierto? Debería, pero mira, en La Paz, por ejemplo, yo considero, hay muchos cuestionamientos a lo del casco, ¿ya? O sea, de que sí es un obligatorio, porque muchas veces plantean algunos cicloactivistas que es una limitación, que la gente no se quiere poner casco y que es una limitación. Yo pienso, yo no usaba casco antes, ¿ya? Pero luego ya es como que no concibes manejar bici sin el casco. En La Paz tienes que usar casco. La velocidad te obliga y la topografía te obliga a usar casco. Yo no dejaría el margen a ninguna excepción y diría que por seguridad deberíamos usar casco. ¿Sí? Sí, es todo un debate ¿no? Pero, por ejemplo, para terminar esto de los tips, el tema de ser visible es súper importante. Los autos, y más aún los buses, tienen puntos ciegos. Sí. Y tú siempre, cuando estás en un cruce de calle, tienes que ponerte como un poco adelante del auto, porque el auto te tiene que ver que estás ahí. Si tú te pones a su altura, no te va a ver. Un ciclista tiene que conocer los puntos ciegos que tienen los autos, los buses, etcétera, porque el tip, uno de los más importantes, es siempre ser visible. Siempre tienes que ser visible, porque si no, ahí es donde suceden los accidentes. En otra oportunidad vamos a abundar y ahondar más sobre estos tips, porque seguramente muchos se van a interesar. Pero hoy quiero hablar más sobre por qué deberíamos apostar en que nuestras ciudades se conviertan en ciudades para las bicicletas. Y quisiera que veamos, Mariana, otras ciudades. Hay unas ciudades que son las mejores ciudades para recorrer en bicicleta. Conozcamos cuáles son esas, por favor. Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué?
Hoy te presentamos las 5 mejores ciudades del mundo para recorrer en bicicleta según el top 100 de la empresa europea aseguradora Luco y que fue difundido y explicado por National Geographic el año 2022. Utrecht, Países Bajos. 125.000 personas se desplazan con bicicletas diariamente y tienen 245 kilómetros de red de vías y 12.500 plazas de aparcamientos para bicicletas. Münster, Alemania. La bicicleta es el medio de transporte más utilizado por sus habitantes y las personas que visitan la ciudad. Es la ciudad más bicycle friendly de Alemania. Cuenta con 3 grandes aparcamientos. El de la estación es el más grande con 3.500 plazas. Amberes, Bélgica. Esta ciudad tiene muchos atractivos turísticos históricos importantes, pero lo que resalta más es la facilidad de recorrer la ciudad en bicicleta. Con una red de carriles para bicicleta con excelente estado, existen numerosas empresas que alquilan este servicio, lo que permite su exploración perfecta con bicicletas. Copenhague, Dinamarca. Existen casi 600.000 bicicletas, 400 kilómetros de carriles para movilizarse y una gran oferta para poder alquilar una. El buen mantenimiento de las vías, la amplia oferta de poder alquilar una bicicleta, la seguridad y conectividad entre municipios hizo que la bicicleta sea el medio de transporte favorito y más efectivo de los habitantes de la capital danesa. Ámsterdam, Países Bajos. Tiene 4 veces más bicicletas que autos. Alrededor de 400.000 bicicletas son usadas por el 60% de sus habitantes. Además, cuenta con 500 kilómetros de carriles para bicis. Números que se muestran de otras ciudades que realmente nos llaman muchísimo la atención, pero que también nos hacen anhelar, ¿no?, la posibilidad de que nuestras ciudades tengan esto. ¿Qué opinas tú, Mariana, al respecto? No, es una maravilla y es un ejemplo, ¿no?, de a dónde quisiéramos llegar también. Imagínate, hay más bicis en algunos lugares que automóviles, ¿no? Y es un poco lo que estábamos hablando. Imagínate que tengamos más campo para manejar bici y no esta velocidad de los autos. Realmente es un beneficio enorme. Yo creo que en Bolivia estamos en el proceso, César. O sea, pienso que hace unos 8 años, 6 años hemos iniciado todo un proceso. La Paz es un ejemplo. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cuánto hemos avanzado en las ciudades de Bolivia? Pues estamos en proceso, pero ¿cuánto hemos avanzado respecto a otras ciudades? Hace rato decías 40 años en Bogotá, pero Bogotá ya es una ciudad para las bicicletas. En Bolivia, ¿cuánto hemos avanzado al respecto? Yo creo que estamos avanzando lento pero seguro. Mira, creo que yo he hecho como una valoración de toda la movida ciclista y de todas las cosas que hay. Desde hace aproximadamente unos 7 años considero que desde la sociedad civil se ha impulsado mucho el tema de la bicicleta, ¿no? El tema de las masas críticas, etcétera. Hoy en día hay todo un proceso de legislar también el uso de la bicicleta. Muchas veces aquí en La Paz nos han dicho las personas de tránsito con qué permiso está manejando usted bicicleta en la calzada. Entonces hay todo un desconocimiento. La bicicleta no es vista como un medio de transporte urbano, que es un tema súper importante del cual tenemos que hablar, sino es vista como un medio de recreación o deportivo. Entonces, a ver, hay una ley de la bicicleta en Cochabamba. Tenemos en La Paz un reglamento que va atado, digamos, a lo que es la ley municipal de transporte aquí en La Paz. En Sacaba, en Sucre, en Santa Cruz se han presentado proyectos de ley y en Tarija hay un proyecto de ley. Todo esto que te digo ha sucedido en los últimos años. Y todos todavía estamos en el marco de leyes. ¿O ya hay alguna ciudad que se haya adelantado y haya dicho, bueno, nosotros vamos a apostar, pero firmemente, para convertir a la ciudad en una ciudad para bicicleta? El eje central de la ciudad, creo que de Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, son los que más progreso, digamos, pienso yo que tiene. Obviamente Cochabamba ya tiene ahorita y están promoviendo el plan maestro de ciclovías en Cochabamba. Hay un comité, a partir de la ley de la bicicleta, hay un comité formado por la alcaldía y por la sociedad civil que está impulsando esto. ¿Qué plantea? Tienen unos proyectos, César, así, wow, que tú ves han hecho, ¿no? Los proyectos los han presentado y son wow.
pero además tienen, ¿qué tienen? En Cochabamba tienen la mayor cantidad de ciclovías. El problema es que son inconexas, que no están pensadas como medio de transporte urbano, así de que se conecte con el bus, con las escuelas, con los equipamientos urbanos, sino están así por aquí, por allá. Entonces manejas un par de kilómetros en bicicleta, en ciclovía, y luego otros tantos así a tráfico abierto, ¿no? Entonces este plan maestro plantea un poquito el tema de articular estas ciclovías que ya tienen, pero además en este marco del plan maestro hacer este proyecto, digamos, que tienen de ciclovías. La Paz es un ejemplo. A ver. O no, quiero que somos la envidia, digamos, de alguna forma, pienso yo, en Bolivia y a nivel regional. Porque hay dos cosas que nos caracterizan. Por más que podríamos pensar subidas y bajadas en La Paz, falta de oxígeno, la altura, etcétera, ha sucedido algo súper lindo. Y es el tema del Pumacatari y el tema del teleférico, que son sistemas de transporte realmente públicos en este caso, además que son los únicos públicos, realmente públicos en Bolivia, es que nos permiten llevar y transportar bicicletas. No, esto ha impulsado el ciclismo de tal manera, y el uso de la bicicleta a nivel urbano y como instrumento, medio de transporte urbano cotidiano, un montón, porque ahora podemos subir al alto tranquilamente, dar nuestras vueltas, hacer nuestras actividades y bajar manejando, ¿no? O nos podemos transportar igual bajamos a la zona sur y en el Puma subimos, o sea, ya no es un problema el tema de las subidas, ¿no? Esta idea de la intermodalidad en el transporte urbano nos privilegia, ¿no? Entonces ha ayudado mucho, ha solucionado el tema de las subidas y bajadas. Y Santa Cruz. Hay planes maestros inclusive para la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, de los cuales hemos logrado compartir y aportar ciertas ideas. En el marco de un sistema integrado de transporte, ¿cómo hacemos para complementar un teleférico, un Pumacatari, el transporte público terrestre si adecua sus condiciones, y pensando en que la última milla se la puede hacer en bicicleta o se la puede hacer a pie? O sea, así están planificándose el día de hoy las ciudades en el mundo. ¿Para qué? Para reducir la congestión, para reducir la contaminación, para darles mejor calidad de vida a la población que está habitando esa ciudad. Y en una oportunidad hablamos de cómo podíamos hacer esto mucho más eficiente. Hicimos varios ensayos, varias pruebas, subimos las bicicletas al teleférico, nos ensayamos en las cabinas cómo iban a entrar, cómo iban a salir, si esto iba a afectar a los usuarios, una serie de cosas, y logramos entender de que sí era absolutamente factible. Todavía hay una parte del programa que no se ha ejecutado. Yo te cuento que están las puertitas de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y ahí se te pone un validador, entonces se le da tarjeta al ciclista y el ciclista pasa por la puerta del validador sin tener que levantar la bicicleta por encima del molinete, porque eso ya es un esfuerzo adicional, y lo puede hacer rodando la bicicleta. Incluso se le ponen unos canales en las gradas si es que se necesita, y pueda rodando entrar a una cabina. Bien, yo quiero invitarte a que veamos qué nos han dicho las personas a través de las redes sociales en el segmento de ideas que suman. Veamos, por favor. Consuelo Quisber nos dice: sugiero a los gobiernos municipales a promover el uso de las bicicletas en las ciudades para crear una cultura de transporte urbano amigable con el medio ambiente. La siguiente, por favor, veamos. Carlos Ríos nos dice: yo manejo bicicleta eventualmente en la ciudad, pero tengo temor de ser atropellado. Sugiero que se haga una campaña de educación vial para que los conductores tengan más cuidado con los ciclistas. Esas han sido las opiniones que hemos recibido de parte de quienes nos han escrito a través de las redes sociales. La última nos llama la atención, por supuesto, que da miedo manejar bicicleta, porque creo que los conductores no están acostumbrados a compartir las vías con los ciclistas. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Te cuento una experiencia que he tenido al respecto. He ido una vez a una capacitación de los conductores del Pumacatari, ¿ya? Yo, mujer ciclista, me he subido a la bus lleno de hombres conductores, ¿no?
Yo les he dicho, nuestras bicicletas que nos los rayan con los portabicis y que no sé qué, ya, todo. Y ellos también han expresado lo que sucede con los ciclistas. Sí que, o sea, si bien esto pasa por un problema de no concebir la bici como un medio de transporte urbano y como tenemos el derecho y el deber y la obligación de transportarnos en la calzada, no en las aceras. Las calzadas no son propiedad privada de quienes manejan auto. Nos tienen que respetar, tienen que mantener una distancia porque con la velocidad nos jalan, ¿no? Y es súper peligroso. La distancia es 1 metro, ¿no? Más o menos un metro y metro medio. Ajá, o sea, es un estándar 1,5 metros. Obviamente en ciudades como La Paz en el centro no hay metro y medio y ya no hay auto, no hay calle, etcétera, ¿no? Pero es un estándar, ¿no? Entonces, es súper importante aquí el tema educativo, ¿no? Que nos eduquemos unos y otros, porque ¿qué decían los conductores? Los ciclistas setean y se nos meten así. Los ciclistas no utilizan luces en la noche. Los ciclistas nos adelantan y nosotros los podemos pisar y los podemos matar con el bus. Tienen toda la razón. O sea, si nosotros queremos que nos respeten, también tenemos que respetar. Tanto no estar seteando en las calles porque les parece muy chistoso a veces hacer eso. Pero más chistoso es peligroso. Parte de los tips de manejar en la ciudad, que tienes que manejar correctamente, no puedes estar haciendo esto como hacen mucho las motos, digamos, ¿no? Porque eres muy vulnerable ante un auto. Así es. Pero tienes que respetar también a los peatones. ¿Qué ha pasado el domingo en el Día del Peatón? Como si fuera pista de carrera en muchas calles. Y entonces ahí tú no respetas que hay otra persona que es vulnerable ante tu medio de transporte, ¿no? Entonces pasa por muchos temas estos educativos, de unos y de otros. Aquí no vamos a solamente culpabilizar, digamos. Y de esto vamos a hablar, yo te invito a que nos vayamos a un corte. Y después del corte vamos a seguir hablando, aprendiendo de otras ciudades, pero también hablando sobre qué podríamos hacer para proyectar nuestras ciudades en Bolivia, donde se puede utilizar la bicicleta como medio de transporte. Vámonos al corte, por favor. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía del programa Ideando mi Ciudad. Estamos hablando de ciudades para los ciclistas. Para continuar con nuestra entrevista, antes de continuar con la entrevista, vayámonos al segmento Así Opinamos. Y les preguntamos en la calle a con quienes nos hemos encontrado, ¿por qué no manejarían bicicleta en su ciudad? Veamos qué nos han dicho. Porque es peligroso. También justamente por eso no aprendí, porque no hay cómo. Porque el único día donde sí se puede sería el peatón, el día del peatón. Pero aparte de eso no se puede. Me gustaría utilizarla, pero en primera no hay dónde ponerla. Por ejemplo, para ir a clases sería bien práctico una bicicleta, pero no se puede porque llegando a clase, ¿dónde vas a dejar tu bicicleta? Ni modo que la metas al aula. No hay ese espacio en los colegios y tampoco hay ese espacio en la calle para hacer el uso de esta. Sí, he tenido el privilegio de conducir bicicleta y obviamente es muy saludable para nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, no lo uso frecuentemente, pero sí lo uso, digamos, como para desestresarme. Es más relajado y yo pienso que de la misma manera cuidas más tu salud y respiras mucho mejor y además tienes una mejor vista. Es peligroso porque hay pendientes, son bajadas y a veces el freno se rompe y puedes lastimarte. Las opiniones de la gente siempre nos ilustran, ¿no? Y alguna persona decía, me encantaría ir a mi colegio en bicicleta, pero no tengo dónde dejarla, ¿no? Ese es uno de los motivos. Y otra dice, porque es peligroso o algunas otras razones. ¿Qué opinas tú? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué cambios tendríamos que hacer para que la gente se motive a utilizar bicicleta en las ciudades? Es un poco lo que estábamos hablando. Mira, la limitación más importante es la cicloinfraestructura. Es peligroso y no hay donde dejar tu bici. 1000 veces nos ha pasado así, estar en apuros de no saber, voy a meter a mi curso, dice una de las chicas, ¿no? Y el otro tema es el de la educación.
¿no? Es importante que transmitamos esto que estábamos hablando, ¿no? La bici se puede usar como medio de transporte urbano en la ciudad, pero es importante desarrollar las competencias. No es tan fácil manejar en la ciudad, menos en una ciudad que no tiene cicloinfraestructura. Ahí quisiera un puntito decir, en La Paz tenemos un manual de ciclismo urbano. Es el primero que ha sido promovido desde un gobierno municipal. Y hemos aportado todos los colectivos ciclistas para que se haga este manual de ciclismo urbano. Es súper importante aprender a manejar en la ciudad. Qué bueno. Mariana, tú nos has estado comentando en algún momento del programa sobre la ciudad de Bogotá. Bogotá nos tiene que enseñar muchísimo, así que vámonos al segmento en otra ciudad, justamente hasta Bogotá, Colombia. Hoy en el segmento En otra ciudad conoceremos la ciudad de Bogotá. Según datos de la Universidad de La Sabana de Colombia, información publicada el año 2021, esta urbe se caracterizaba por ser una de las ciudades más congestionadas del mundo. Sin embargo, promover el uso de las bicicletas en lugar de automóviles ha sido una de las soluciones claves para reducir significativamente la congestión del tráfico y los sistemas de transporte público abarrotados. Para incluir a toda la familia en el uso de la bicicleta, los fines de semana existe un plan de ciclovía urbano, el cual consiste en brindar espacios para las personas que están aprendiendo a manejar o para aquellos ciudadanos adultos mayores que circulan con tranquilidad. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de colectivos ciudadanos y las políticas públicas que han fortalecido su implementación. Aunque la ciudad aún no es amigable con las bicicletas, se han implementado varias soluciones a escala urbana para fomentar el uso de las bicicletas, como carriles, bicis temporales y permanentes a lo largo de las carreteras de la ciudad, entre otras acciones. Si bien los gobiernos están fomentando el uso de las bicicletas o patines, también están con la tarea pendiente de abordar la seguridad de los residentes y brindar soluciones que garanticen su bienestar. Bogotá es una ciudad que nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado también sobre los sistemas de buses con carril exclusivo, donde se han instalado el Transmilenio, tratando de mejorar una situación como tienen ellos allá de una altísima congestión vehicular y de una pérdida de tiempo en el transporte público. También han pensado en la bicicleta como su modo de transporte. ¿Qué rescatarías, Mariana, de Bogotá y que pudiéramos nosotros traerlo a las ciudades de Bolivia? Mira, una cosa súper importante que me parece que ha sucedido en Bogotá es la voluntad política que tiene que existir en las ciudades para que se implemente toda una perspectiva, ¿no?, de cicloinclusividad en las ciudades. Nuestra normativa indica que son los gobiernos autónomos municipales quienes tienen la tuición sobre el transporte y la movilidad urbana. Entonces es desde ahí que tenemos que trabajar. Creo que al igual que en Bogotá, en Bolivia estamos en buen camino, la sociedad civil, estamos presionando a los gobiernos municipales a través de la presentación de leyes, en el caso de La Paz hemos estado presionando porque hay un proyecto aprobado para una ciclovía permanente, que ese ha sido un concurso y es en la zona sur. Entonces estamos en buen camino ahí, se está formando una importante masa crítica, ¿no?, que está promoviendo el uso de la bicicleta, pero los municipios tienen que comprometerse con esto, tanto buscando fondos como comprometerse. Va a ser una lucha, no va a ser fácil, a meter la bicicleta como medio de transporte urbano, pero estoy segura de los beneficios que esto puede tener, de hacer las ciudades más humanas, de hacer las ciudades a una velocidad más lenta, con un medio ambiente más cuidado, etcétera, ¿no? Hay que mostrar y ver esos beneficios. Tú has hablado de un elemento que lo ha denominado voluntad política, es decir, la decisión de nuestras autoridades, básicamente de eso estamos hablando. Pero esa voluntad política nace también de un compromiso que puedan tener con la mejora de la calidad de vida en las ciudades. Y si efectivamente hay un compromiso por mejorar la calidad de vida de las ciudades, sin duda va a pasar por pensar en la utilización de este elemento, porque esto contribuye en la calidad de vida de la persona, en su salud, contribuye en reducir la congestión vehicular en las ciudades, contribuye en el medio ambiente. Es decir,
por donde se le vea, trae muchísimos beneficios. Esperamos que nuestras autoridades puedan comprometerse con sus ciudades, con su población, con el medio ambiente y, por supuesto, empiecen a planificar también ciudades que utilicen las bicicletas. Te invito, Mariana, a que veamos el siguiente segmento. En el siguiente segmento se ha hecho una investigación en el equipo de producción sobre qué ciudades están incorporando en su planificación urbana el tema de las bicicletas. Veamos de qué se trata. Hoy en el segmento ¿Sabías qué? Te presentaremos las 5 ciudades que tomaron en cuenta la importancia de las bicicletas en su planificación urbana. Copenhague, Dinamarca, constantemente invierten en la infraestructura y rediseño de espacios públicos para bicicletas. Entre sus obras encontramos 4 puentes exclusivos para bicicletas. Hangzhou, China, fue la primera ciudad de China en implementar la bicicleta como medio de transporte público. Tiene casi 3.000 estaciones de servicio para 69.000 bicicletas. Berlín, Alemania. Entre las gestiones que tiene Berlín para el 2025 como incentivo al uso de la bicicleta, se está llevando adelante la implementación del plan de superautopistas para bicicletas como un medio de transporte eficiente. Bogotá, Colombia. Como medida para evitar el alto congestionamiento en la ciudad, el gobierno se encuentra implementando medidas de incentivo para el uso de bicicletas en Bogotá, donde se implementan carriles para bicicletas temporales y permanentes, además de gestiones para el tránsito seguro de ciclistas. Barcelona, España. Entre los incentivos para fomentar el ciclismo urbano como medio de transporte, las autoridades españolas redujeron el límite de velocidad para autos a 30 km por hora. Esto para que el ambiente de los ciclistas sea más seguro y así animar a los ciudadanos para que dejen de utilizar vehículos convencionales. Justamente de eso estábamos hablando antes de ir al segmento, de la voluntad política, del compromiso con la ciudad, de autoridades que puedan incorporar en la planificación de largo plazo, de mediano y de corto plazo el tema de nuestras bicicletas. Grandes lecciones que nos dejan. ¿Qué te gustaría que estuviera ocurriendo ya en nuestras ciudades de esos planes de otras, Mariana? Esto que planteabas tú me parece súper importante, ¿no? En el momento en el que el tema de la bici entra en la planificación, en las diferentes escalas en nuestras ciudades, creo yo que se van a poder empezar a hacer realidad las cosas, ¿no? El problema que tenemos es que, por ejemplo, en La Paz tenemos el proyecto de la ciclovía, está aislada, no está como al interior de toda una perspectiva. O sea, hay que preguntarnos si los gobiernos municipales tienen esta perspectiva cicloinclusiva en su proyecto, digamos, de gobernanza, ¿no? Es bien importante eso, que estén bien comprometidos, ¿no? Porque va a ser una lucha, porque es quitarle la hegemonía de la ciudad a los automóviles. Es todo un cambio de paradigma también de construcción de las ciudades. Si trabajamos también en la sociedad podría decir, oye, me cuesta más barato hasta el mantenimiento de mi bicicleta que de un auto, hago ejercicio, no necesito ir al gimnasio y por tanto voy a empezar a utilizar la bicicleta y mi auto lo usaré los fines de semana para ir a pasear. Es decir, no es solamente con las autoridades, sino también con la sociedad. Totalmente. A quienes podríamos involucrar. Yo creo que lo que ustedes hacen, ¿no?, como colectivo es tratar de involucrar a más personas para que sean parte de este proyecto. Te cuento que cuando estábamos en el teleférico también planteamos hacer una ciclovía desde el Alto hasta la ciudad de La Paz, la estación central, por donde bajaba el tren. Y recientemente el Gobierno Nacional ha anunciado que se la va a realizar. Entonces, esa tiene sí conexión con el sistema de transporte en el Alto, con el sistema de transporte en la ciudad de La Paz, porque también está el teleférico. Y yo creo que en ese marco sí deberíamos empezar a planificar para construir una red, un sistema integrado de transporte. Mariana, se nos está cortando el tiempo, pero quiero aprovechar estos minutitos más que tenemos para que tú nos menciones qué deberíamos hacer, qué propondrías, qué acciones propondrías para que las ciudades de Bolivia se conviertan en ciudades para los ciclistas. Mira, César, para mí lo que estamos haciendo, estamos en buen camino. Ya como sociedad civil estamos organizándonos, tenemos contacto en diferentes ciudades, etcétera.
pero pasa por lo que tú has dicho, por lo que yo he dicho, por lo que hemos conversado ahora en todo el programa, ¿no? Pasa por educación, pasa por saber que la educación desde lo más básico, la bici es un medio de transporte urbano, podemos transportarnos cotidianamente, no necesitamos permiso para movernos en bici en la calzada. Desde lo más básico, ¿no? La educación, no CTs, ponte luces, etcétera, etcétera, ¿no? Nos respetaremos unos a otros, tiene que ver hasta con la cultura urbana, ¿no? De respeto de unos a otros. Yo respeto al peatón, quiero que también el que maneja, de respeto entre seres humanos, ¿no? Que nos movemos en la ciudad. Educación, está el tema de la voluntad política, de que se haga realidad los proyectos, ¿no? Es otro tema. Estamos avanzando en el tema legislativo, que es súper importante, porque nos da un paraguas que antes no teníamos. Por ejemplo, en La Paz hacíamos X, no había en qué respaldarnos. Ahora con el reglamento hay que socializar el reglamento, ¿no? O sea, hay instrumentos, pero no están socializados, hay que socializar. O sea, es harto trabajo que hay que hacer, pero es bien interesante que podamos coordinar entre todos, ¿no? Porque nosotros tenemos llegada a través de la masa crítica o de los colectivos, de Mujeres en Bici, a la gente, tenemos una llegada directa. Entonces es importante coordinar también con las autoridades y que ellos también hagan lo que tienen que hacer, o sea, porque es su obligación, ¿no? Para eso están ahí como autoridades. No es un favor. Entonces nosotros colaborar, obviamente no estar ahí esperando a que todo se haga, ¿no? No estamos haciendo, nos estamos moviendo, estamos presionando, ¿no? Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo en Ideando mi Ciudad. Mariana nos ha dejado algunos tips también para convertir a nuestras ciudades en ciudades para las bicicletas. Educación, planificación, normativa. Y en conjunto, ambos, creo, Mariana, esperamos que muy pronto en nuestras ciudades aparezcan más y cada vez más bicicletas, porque eso le va a hacer muy bien al ciudadano, a la ciudad y a nuestro medio ambiente. Mariana, muchas gracias y tus palabras finales, por favor. Gracias, César, un gusto de compartir este espacio contigo y seguramente ya nos vamos a estar encontrando en las calles manejando bicicleta con casco. Así es. Muchísimas gracias, ha sido Mariana Serrano. Nos vamos a un corte y yo solamente para cerrar el programa. Hoy hemos tenido un programa sensacional. Hemos podido conversar en las calles con quienes piensan que puede ser muy difícil utilizar la bicicleta en las ciudades. Hemos conversado también con ellos, nos dicen es riesgoso porque a veces los autos inclusive se van encima. Nuestra experta también ha opinado al respecto y ambos, la experta y creo que muchos que nos han seguido en el programa, creemos que las ciudades pueden ser adaptadas para utilizar este medio de transporte, la bicicleta. La podemos utilizar. Sin embargo, necesitamos políticas, necesitamos proyectos, necesitamos educación, necesitamos normas, una serie de elementos para que podamos utilizar la bicicleta como medio de transporte. Muchos dirán, seguramente, pero La Paz es más complicada. Es cierto, por sus elevaciones, por su topografía, por estas condiciones que afectan a que podamos utilizarla de manera frecuente. Pero no se olviden que podemos conectarla en el marco de un sistema integrado de transporte y utilizar el teleférico, utilizar el Puma Katari, utilizar otros medios de transporte en esos lugares que son complicados para utilizar la bicicleta. Pero sí, creo que todos, absolutamente todos, la tenemos clara. Es decir, podemos utilizar la bicicleta porque trae muchísimos beneficios. Beneficios para nosotros como seres humanos porque nos trae salud, hacemos ejercicio, mejora nuestras condiciones físicas e inclusive mentales al utilizar este medio de transporte todos los días. Mejora las condiciones de la ciudad, una ciudad que todos los días está cada vez más congestionada, cada vez perdemos más tiempo en el transporte público. Y a través de la utilización de la bicicleta podemos reducir el espacio de los vehículos y convertir una ciudad con mejor transitabilidad, con mejor conectividad.
La bicicleta puede ser un instrumento para reducir de manera importante la congestión vehicular. Pero además de eso, a través de la utilización de este medio de transporte, contribuimos con otro elemento fundamental, que es el medio ambiente. Reducimos la emisión de gases de carbono, reducimos la emisión de dióxido y de monóxido de carbono que afectan a nuestro medio ambiente y afectan también a la salud. Porque aquí la energía que se utiliza para moverse en bicicleta es la energía del ser humano. No contamina absolutamente nada. 3 beneficios importantes para la salud de las personas, para mejorar la congestión vehicular en nuestra ciudad y, por supuesto, para también contribuir en el cuidado de nuestro medio ambiente utilizando este sistema de transporte. Por tanto, creo que todos los ciudadanos y también nuestras autoridades debemos empezar a planificar y pensar en transformar nuestras ciudades en ciudades para las bicicletas. La próxima semana tendremos otro tema que creo que les va a atraer muchísimo. Vamos a hablar del tema del patrimonio boliviano. Conservando el patrimonio cultural en nuestras ciudades va a ser la temática que hablaremos en Ideando mi Ciudad. Por favor, no se olviden de escribirnos a las redes sociales, háganos sus comentarios, escríbanos también sobre las propuestas que nosotros tenemos, mándenos sus ideas. Aquí están todas las redes sociales por las cuales ustedes pueden participar. Y quienes estaban esperando al final del segmento de qué ciudad son las imágenes que les pusimos al inicio, pues tenemos que decirles, veamos otra vez cuáles son las imágenes. Se trata de la ciudad de Tupiza, la ciudad de Tupiza. Para quienes han adivinado, felicidades. Yo me voy preparando un poco porque de acá me voy a ir en bicicleta. Por supuesto, hay que usar casco y todos los elementos de seguridad para utilizar este transporte, hermano. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes este programa. A toda Bolivia, como es de costumbre, les deseamos mucho éxito, muchas bendiciones Bolivia y muchas gracias por seguirnos en el programa Ideando mi Ciudad. Hasta luego.